Buenos días, muchachos, ¿cómo van? Buenos días, ¿todo bien? ¿Y usted? Tatiana, ¿me escucha? Hola, profe, buenos días. Sí, soy yo el que no escucho. Ahí sí, Tatiana, háblame un momentico. Hola. Ah, Ya excelente. sí, Ahora sí, ahora sí. listo. Bueno, muy bien, muchachos, excelente. Vamos para adelante, vamos a revisar entonces qué cositas quedaron ahí pendientes en el quiz. Creo que no muchas, los resultados fueron muy buenos para todos, pero siempre pues hay que mirar a ver si hay cosas que quedaron ahí en punta. Dice así pues, dice así. Perfecto. Dilatación del tiempo de un muón. Muy bien. Entonces, si el muón tiene una vida media de 2 microsegundos, pues obviamente tendrá una vida más larga en el laboratorio. Listo. Este es un resultado muy conocido de la teoría especial de la relatividad. Bueno, entre dos intervalos espacial, perdón, el intervalo entre dos eventos es espacialoide. Sí se puede encontrar un sistema de referencia en el que los dos eventos ocurren simultáneamente. Recordemos eso. Espacialoide es que se pueden hacer simultáneos. También eso significa que no son eventos causales, que puedan, digamos, producir uno, se pueda producir en el otro. Bueno, a ver, entonces hoy la película de Jerónimo, ¿cuál es? Estamos hablando No, del Resplandor. eso, muy bien. Esa, Este Jerónimo, hombre, está buena tu táctica. Bueno, un tensor contravariante de primer rango. Ah, bueno, esta es una de esas preguntas que son todas las opciones, entonces pueden ser engañosas. No nos vamos a dejar, no nos dejemos engañar por este tipo de preguntas en donde todas las opciones son correctas. Veamos aquí, a ver, yo veo una cosa, sí. Veamos entonces, claro, todas las reglas de transformación que aparecían ahí son válidas para un tensor contravariante, un tensor contravariante de primer rango. Y lo único que hay que hacer aquí lo único que hay es un cambio de índices. Y finalmente, pues está la definición misma de lo que es las componentes contravariantes de un tensor. Bueno, según los postulados de los relojes, fantástico. Fantástico, muy bien. Y en la configuración estándar, ¿cuál es el valor de las siguientes componentes de la batería? Perfecto, también, sin problemas. ¿Cómo se relacionan las componentes covariantes y contravariantes de un tensor de primer rango? Entonces, la relación entre las componentes covariantes y contravariantes solo son iguales si tenemos producto euclidiano y una base ortonormal. Las olas Parker-Prof, muy bien. Utilizamos la aproximación b cuadrado sobre 2. Y finalmente viene entonces el cálculo de la derivada, digamos, del factor de Lorentz con respecto a la velocidad. Vamos a ver entonces perdón, esto era una expansión, la expansión tiene algunos detalles, transcribe el código lineal para expandir en series gamma prima hasta incluir términos de orden 4. Entonces aquí veo varias soluciones, entonces aquí veo una derivada, no había necesidad de derivar, pero sí está entonces aquí, perdón, primero había que derivar y obviamente después de derivar es necesario expandir en series. Entonces este código que aquí está bien, excepto porque se equivocaron, expandieron en series, por ejemplo, gamma y no gamma prima. La que había que expandir era gamma prima y está expandido en series gamma, ¿cierto? Entonces, esto es un errorcito pues menor. Muy bien. Listo, perfecto. Como les digo, buenos resultados. Algunos equivocaron en bobaditas, pero bueno, vamos para adelante con estas cosas. Listo. ¿Alguna pregunta sobre el quiz? Muy bien. Entonces, continuamos hoy con nuestro capítulo de relatividad especial. Estamos todavía en la relatividad especial porque con la relatividad especial vamos construyendo los conceptos que vamos a utilizar para la que es, digamos,
físicamente más retadora, que es la relatividad general. Listo. Recuerden siempre que yo en la bitácora publico entonces lo que vamos a leer y lo que leímos. Estén pendientes de ese archivito que puede ser interesante. Estamos viendo las consecuencias de las transformaciones de Lorentz. No sé por qué tengo aquí dos archivos de consecuencias. Me imagino que es porque cambié un poquito la numeración. Y vamos a ver hoy también el espacio de Minkowski. Vamos a ver hoy Minkowski y las consecuencias y otras consecuencias de la relatividad. Bueno, venga, yo pruebo aquí que podamos tener, que tenga yo aquí mi acceso a mi tableta. Perfecto, excelente. Para que veamos entonces algunas de las consecuencias de la relatividad. Listo. Continuamos entonces con consecuencias de la TLE. Consecuencias de las TLE. Vamos a empezar hablando entonces de una consecuencia básica, una consecuencia fundamental que tiene, digamos, un impacto interesante en la física, aunque no es el impacto más interesante de las transformaciones de Lorentz-Einstein. El impacto más interesante lo vimos la vez pasada, que tiene que ver con una concepción nueva de la duración. Pero todos conocemos que hay otra consecuencia y es que hay un cambio en nuestra concepción de las longitudes. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de responder en este momento es, ¿qué entendemos nosotros por el tamaño de un objeto, por la longitud de un objeto en el espacio-tiempo? Y esto es una cosa pues, que yo me imagino que ustedes han estudiado. Yo tengo, por ejemplo, aquí el sistema de referencia del laboratorio. Y tengo una regla, pero esa regla está montada en un sistema de referencia que está moviéndose en el sistema de referencia viajero. En el sistema de referencia viajero, el eje T' va en esta dirección. ¿Correcto? Estos son los eventos que tienen X', L igual a 0. Entonces, supongamos que yo pongo en este sistema de referencia, yo pongo una regla. En el sistema de referencia, en el viajero lleva una regla. ¿Correcto? Entonces, ¿yo cómo me imagino la cosa? Yo me imagino la cosa de esta manera. Aquí está la regla. Y la regla va viajando con el viajero. Pues bien, ahí es donde está el problema. El problema de la concepción de la regla viajando con el viajero de esta manera, justamente implica que usted está entendiendo el concepto de la regla, el concepto de ubicar la regla sobre el viajero de una manera equivocada. Es cierto que los extremos de la regla están viajando, digamos, de forma paralela uno a otro. Es decir, si este extremo está viajando a una velocidad u sub L, este extremo también está viajando a una velocidad u sub L. Pero aquí es donde viene, pues, la definición rigurosa de lo que nosotros llamamos la longitud de la regla, o la dirección, digamos, que define la longitud. Nosotros vamos a definir rigurosamente en relatividad la longitud de un objeto como la diferencia entre las coordenadas X sub L de dos eventos en el objeto que ocurren exactamente en el mismo instante de tiempo. ¿Cuál es el problema con ubicar la regla de esta manera? Estos dos eventos que hay aquí ocurren en el mismo instante de tiempo para el observador del laboratorio, pero no ocurren en el mismo instante de tiempo para el observador primado. Para el observador primado, los dos eventos en la regla que ocurren al mismo tiempo son este evento que hay acá y este evento que hay acá. Entonces, ¿qué pasa? Para el observador primado, en realidad, la posición, digamos, de la regla para él es esta posición que hay acá. Esta es la posición de la regla. Ahora bien, ¿la regla es esa, es esta o es esta? En realidad, la regla es en relatividad, la regla es un haz espacio-temporal. Todos somos haces espacio-temporales. ¿Haces de qué? Cada una de estas es una línea de universo y la regla es un haz espacio-temporal. Entonces podemos imaginarnos entonces la regla más bien como una especie de cable. Como los cables, ¿cómo es un cable de un puente? Un cable de un puente, usted lo ve como si fuera un alambre así. En realidad por dentro está hecho, es un haz de fibras que están, digamos, enrolladas una respecto a otra. Este es el corte de un cable de puente.
así sucede con la regla en el espacio-tiempo. Entonces, ¿qué sucede? La regla realmente es el haz y la longitud de la regla, entonces, se puede definir de distintas maneras. Se puede definir, entonces, definimos rigurosamente longitud, ojo pues, la longitud de un objeto como la diferencia entre las X, ¿cierto?, de eventos simultáneos. Y como la simultaneidad es relativa, entonces el resultado de la longitud va a ser relativo, eventos simultáneos. Entonces, esto es relativo y por lo tanto esto será relativo también. Listo. Estas son las cosas que nosotros, yo creo que todos ustedes saben esto seguramente debieron haber tenido una discusión sobre esto en el curso de astrofísica moderna o en otros cursos, así que yo no voy a profundizar mucho al respecto. Pero ahora la pregunta es, y entonces, ¿cómo esto se puede convertir o se puede cuantificar utilizando las transformaciones de Lorentz-Einstein? Esa es la pregunta del millón. Bueno, hay una primera cosa antes de decir eso y es lo siguiente. Nótese que esta idea entonces de que la longitud de la delta X de eventos simultáneos conducen al resultado que es obvio. Entonces, estos dos eventos que hay aquí son simultáneos para el observador viajero. Pero son estos dos eventos de la regla los que son simultáneos para el observador en el sistema de referencia del laboratorio. Entonces, aquí se ve solo por inspección, que la longitud medida en el laboratorio de una regla va a ser menor que la longitud de una regla medida por el observador viajero. Y esto que queda aquí es lo que nosotros conocemos como la regla de contracción de longitudes. Entonces, ¿podemos decir que los objetos se vuelven más cortos cuando viajan? No. Podemos decir es que la longitud no es algo intrínseco al objeto. ¿Usted cómo define el grosor de un cable? ¿Cómo define el grosor de este cable? Usted puede definir el grosor de este cable haciendo un corte transversal y eso define su grosor. Y eso está muy bien. Pero yo también podría definir el grosor con un corte diagonal. ¿Y por qué yo no puedo definir que este es el grosor? ¿Cuál de estos dos son el grosor del cable? En realidad, eso dependerá de cómo lo definas. Entonces, de la misma manera que un cable no tiene un grosor objetivo y definido, así sucede con un objeto en el espacio-tiempo. No tiene una longitud definida. Pero como nosotros somos observadores, digamos que vamos a llamarlo así, obsesionados con el espacio, obsesionados con tomar fotografías, porque esto que hay aquí es una fotografía. ¿Qué es una fotografía? Es una acción física en la cual usted captura en un fenómeno los eventos que ocurren al mismo tiempo. Cuando yo tomo una fotografía, por ejemplo, me tomo una selfie a mí mismo, me tomo una fotografía de esta mano, en la fotografía quedan el evento que está ocurriendo en esta punta de este dedo y el evento que está ocurriendo en esta punta de este dedo aproximadamente simultáneos. Entonces, claro, la distancia entre los dos eventos me van a dar la longitud, el tamaño de mi mano. Entonces, nuestra relación con las fotografías, nuestra relación con el mundo a través de instantáneas ha hecho que la longitud, que este corte sea supremamente importante. Pero realmente, ojo pues, en la relatividad esto no es importante. Por eso es que digamos, el tema de la relatividad de las longitudes no es un tema increíblemente relevante en la relatividad en general. Realmente poco se utiliza esto. Además, porque hay otra cosa, ustedes lo pueden ver en los textos, y es que si usted se pusiera a calcular lo que ve un observador si esta mano se mueve y yo tomo una foto de la mano, ¿qué se ve de la mano? El problema es mucho más complicado. A ver, preguntémosle, por ejemplo, a mi apreciado Jerónimo. Jerónimo, si yo le tomo una fotografía a esta mano, ¿cierto? Una fotografía a esta mano, la pregunta es, ¿en realidad los eventos que yo capto de las puntas de mis dedos van a ser simultáneos o no? Si tomo una foto de la mano. Si tomo una foto de la mano, los eventos van a ser simultáneos. Sí. Yo diría que sí, porque pues mientras la cámara no esté en movimiento relativo respecto a la mano, pues sí. Bueno, y si la cámara está en movimiento relativo, o si, más bien, si la mano, recuerden que el objeto que yo estoy estudiando es el viajero. Si la mano está en movimiento y tomo una fotografía, le pregunto, ¿los eventos que yo estoy captando con la cámara están en la punta de los dedos, son simultáneos o no son simultáneos? Aquí está la cámara.
Son los eventos Pues sí, simultáneos o no. respecto a la cámara, sí. Lo que pasa es que van a diferir de lo que vería otro observador. Claro, es decir, esos eventos van a ser simultáneos para mi cámara, pero no van a ser simultáneos para otros. Pero vos decís que entonces mi mano va en movimiento, tomo una fotografía, todos los eventos en las puntas de mis dedos son simultáneos, vos decís que sí. Pues sí, respecto a la cámara, pues lo que está viendo la Sí, cámara es que son listo. simultáneos. Tatiana, ¿usted qué dice? ¿Son simultáneos o no son simultáneos? ¿O estás de acuerdo con Jerónimo? ¿Son simultáneos? Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Jero. Son simultáneos. ¿Usted qué dice, Sí. Juan Pablo? ¿Simultáneos o no simultáneos? Yo creo que no, porque ¿Por están a qué? distancias diferentes de la cámara y la luz tarda en viajar. Entonces se Eso, imagina, ese pues es un problema que tenemos que tener en cuenta. Entonces, Tatiana y Jero tienen razón, siempre y cuando la cámara se encuentre a la misma distancia de todos los puntos que yo estoy evaluando. Pero si los puntos están a distancias diferentes, y eso es muy fácil, pues usted mueve la cámara un poquito y ya los puntos, entonces ya los eventos no son simultáneos. ¿Y eso qué quiere decir? Que con lo que capte la cámara, lo que usted vaya a poner en la CCD o en la película fotográfica, ya no va a ser un reflejo de esto que hay acá. Entonces, ahí hablamos de una óptica relativista. Ahí hablamos de la apariencia que tienen los objetos. Y eso es un problema ni el hijo de puta. ¿Qué ve la cámara? Eso no es trivial. Por eso este resultado, repito, es un resultado que es, considérenlo una curiosidad. Ustedes están resolviendo seguramente en los talleres un problema muy bonito, un clásico de la relatividad que se llama la paradoja del granero. Yo también la llamo la paradoja del carro en el túnel. Esa paradoja que tiene que ver con esta definición es una cosa muy bonita para aprender un poco de transformaciones de Lorentz-Einstein, de la construcción de estos diagramas, pero no pasa más allá de ser, no pasa de ser una simple curiosidad, una simple curiosidad. Bueno, ¿cuál es la relación que existe entre la longitud medida entre los dos? Entonces uno puede utilizar las transformaciones de Lorentz, en particular, por ejemplo, la transformación para las coordenadas, la transformación de Lorentz para las coordenadas, para obtener cómo se relacionan las longitudes. Hay muchas maneras, y ahí se los voy a dejar como un ejercicio, que busquen distintas maneras en los textos de deducir esta relación, pero vamos a hacer lo siguiente, miren, entonces la misma transformación que hay para las coordenadas aplica para las diferencias. ¿Por qué puedo hacer yo esto? Porque yo puedo coger la transformación de Lorentz y decir que también es la transformación de las diferencias. Cuéntenme qué es lo que me permite a mí matemáticamente introducir estos deltas aquí. Es que mi Que, apreciada... dale, Jerónimo. bueno, que no, que podría coger esa ecuación para un evento y restársela en otro evento para, pues en la izquierda Correcto. para el sistema primado y en la derecha para el sistema no primado. Pero ¿por qué los deltas caen solamente sobre el delta y no caen sobre el U, sobre el gamma? Porque el U y el gamma no son como parámetros que no dependen del evento, sino del sistema de referencia. Esa es la clave, muchachos. Estamos hablando de cantidades que son constantes. Recuerden que las ondas de Lorentz son transformaciones constantes. Muy bien. Lo importante aquí es saber a qué le vas a aplicar tú esta relación. ¿A qué le vas a aplicar tú esta relación para deducir la longitud? Entonces, ¿a qué eventos le vas a aplicar tú? Si se los vas a aplicar a estos dos eventos o si se los vas a aplicar a estos dos eventos. Entonces, vamos a aplicárselo a estos dos eventos. Apliquémosle esta relación a estos dos eventos para que veamos entonces qué resulta. Primero, ¿cuál es la diferencia entre los X de estas dos, pero en el para el observador en movimiento? Nosotros vimos la vez pasada la malla, el grid de valores de posición y de tiempo constante, y el grid es un grid que tiene esta estructura. Estas son X constante, estos son T constante. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la diferencia entre estos dos, ¿cierto? La diferencia entre dos eventos medidos aquí y estos dos eventos medidos así, va a ser la misma, ¿no? Son la misma, el mismo delta X prima. Esto tienen los mismos, esta diferencia, el X prima, la diferencia entre el X prima entre estos dos y la diferencia del X prima entre estos dos es la misma. Ahora bien, ¿pero cuánto es? Esa diferencia es justamente lo que nosotros llamamos la longitud medida en el laboratorio. Vamos a llamarla L sub 0. Entonces esto es igual a gamma. La diferencia de tiempo entre estos dos eventos es 0. Entonces esto es 0. Y la diferencia de distancia, la diferencia de X entre estos dos eventos es lo que yo llamo la longitud.
Y entonces de aquí sigue esta expresión, que es la expresión entonces para la contracción de longitudes. La longitud medida en el laboratorio es la longitud medida por el observador viajero sobre gamma. Como gamma es una cantidad mayor que 1, entonces aquí se ve que la longitud medida por el viajero, medida en el laboratorio, va a ser más corta que la longitud medida por el observador viajero. A esta longitud que es medida por el observador viajero, o sea, la longitud de la regla, que en su sistema de referencia la llamamos la longitud propia. Recuerden que ya habíamos obtenido una relación similar para la duración, pero la relación había sido al contrario. Es decir, para la duración habíamos obtenido esta relación, que esta sí es importante, esta sí es muy importante, que nos dice entonces que la duración de un evento visto en el laboratorio es gamma veces la duración del evento visto en el sistema de referencia del mismo fenómeno. Todo esto que estoy explicando aquí, muchachos, obviamente están las notas, pero estamos utilizando esta filosofía, esta idea de que si lo explicamos aquí, de pronto es mejor. Listo, muy bien. Curiosidades de las transformaciones de Lorentz. Podría llamar a esto una curiosidad de la transformación de Lorentz-Einstein, pero nada profundamente, físicamente muy relevante. Bueno, ¿alguna pregunta entonces sobre la contracción de longitudes? Contracción de longitudes. Bueno, a mí me encantaría que recordaran esto me encantaría que pensaran en los objetos como haces. Esa es la visión, esa es la nueva manera de pensar en el universo. El universo está hecho, los objetos del universo somos haces. Ustedes son haces en el cuadriespacio, en el espacio-tiempo. Y esos haces tienen distintas secciones y esas secciones son las que nosotros llamamos entonces espacio y tiempo, o duración y longitud propia. Bien, listo. Entonces queda superada el tema de esta consecuencia curiosa. Bueno, hay unas consecuencias menos curiosas y eso sí muy útiles de las transformaciones de Lorentz-Einstein. Y se consideran cuando uno toma las transformaciones de Lorentz inversas. Vamos a tomar las transformaciones de Lorentz inversas en la configuración estándar. En la configuración estándar, a ver, díctenme por favor cuánto vale el DT en la configuración estándar. A ver, Manuelilla, no he puesto a hablar aquí a Manuela. Manuela, cuénteme pues. Dícteme cuánto vale DT en la configuración estándar. Gamma Gamma. sería dt prima. DT prima. Más Más la velocidad U. U, luz. Ajá, sí. Por el dx prima L. X prima Pues L. en unidades. Correcto, en unidad de luz, correcto. Muy bien. Y por la misma razón, entonces, el gamma, el dx es UL dt prima más dxl prima. Y como estamos en la configuración estándar, que acuérdese que es una configuración perfectamente válida, no es solamente un caso particular, es una configuración que vamos a utilizar muchísimo. Y aquí estamos utilizando más porque estamos utilizando la inversa, la transformación inversa. Entonces, de estas relaciones que hay aquí vienen unas relaciones muy poderosas y muy útiles en la teoría de la relatividad que vamos a utilizar en la próxima clase, cuando empecemos a hablar entonces un poco de cinemática, que viene simplemente de, por ejemplo, dividir aquí dxl entre dt. ¿Cuánto es dxl dividido dt? ¿Cierto? Este dxl dividido dt es lo que nosotros llamamos la velocidad espacial en unidades de luz de una partícula, ¿cierto? La velocidad espacial en unidades de luz. Entonces, claro, al dividir esta cantidad de xl entre esta cantidad, nosotros podemos sacar factor común de dt' arriba y abajo y obtener entonces un resultado que yo sé que ustedes conocen bastante bien y es este resultado que hay aquí. Este resultado que hay aquí, que resulta de manera, digamos, sencilla, BL', este es el primado, de manera sencilla de sacar entonces, repito, el dt'. Miren que al sacar el dt' de factor común, aquí me queda dxl' sobre dt', que es lo que nosotros llamamos BL'. Bueno, esta regla de transformación que hay aquí es súper conocida en la teoría de la relatividad, se llama la ley de transformación
de las velocidades. Bueno, en este caso es este es dxl. ¿Cómo será dyl? dyl de t. A ver, díctenme. ¿Cuánto es el dyl de t? Juan Pablo, dicte pues, hermano. Primero el denominador, que sería el mismo del otro. Entonces, el denominador sería exactamente el mismo. U1 más UL por, aquí es BXL, BXL. Y aquí sería, ¿cuál B? BXL también. También el BX. Esto es muy importante. Aquí sería también el BXL. Listo. Ese es el Prima. denominador. ¿Y el numerador? Pero el BXL prima. Entonces, en el numerador pongo ¿cuál? BY. BYL prima. Correcto. Listo. ¿Qué más? ¿Falta algo ahí? El primado del BXL. ¿Falta el primado del BXL prima? No, no hace falta. Mírenlo aquí. Si yo divido El gamma. DYL prima, falta el gamma, correcto. ¿Y dónde está el gamma? Entonces el gamma está en el DT, o sea que el gamma es un factor que aparece aquí en el denominador. Entonces miren que en la transformación de la velocidad de Y no aparece el BXL prima primero. Y lo segundo es, a pesar de que los intervalos de Y sean los mismos, la velocidad en Y no es la misma. ¿Qué es lo que hace que la velocidad en Y no sea la misma a pesar de que la Y sea la misma en los dos sistemas? ¿Por qué si las Y son las mismas y las Z son las mismas, la velocidad en Y y la velocidad en Z van a transformar de forma tan rara? Jerónimo, dígame pues. Pues no sé, así intuitivamente es porque creo que eso incluso lo hemos hablado como con Julián, me parece que como se está haciendo una rotación ahí del espacio-tiempo, eso de cierta forma también distorsiona un poquito las medidas que yo tomo de esas cantidades en los otros ejes. Entonces tú dices que esto es debido a una distorsión en las medidas en los ejes, digamos, yes. Eso es lo que estás diciendo en este momento. Pues sí, aunque las distancias yo las mediría igual, pues La los velocidad no. intervalos en esos ejes sean los mismos. La velocidad cambia ahí, pero siento que no lo tengo muy claro. Eso es muy... Entonces, ojo, siempre que tengan una cosa que ustedes digan, no, eso ya lo sé, eso es obvio, no lo desprecien, por favor, no desprecien las consecuencias y no desprecien el que nos estemos sentando aquí a conversar de cosas que ya saben, porque a veces un profesor te va a resaltar una cosa, otro profesor te va a resaltar otra. La razón por la que las velocidades en Y y en Z sí cambien es porque la velocidad involucra también el tiempo. Involucra el tiempo. Al involucrar el tiempo, entonces ya hay un factor debido a la inclusión del tiempo. Todo este factor que hay aquí es un factor debido a que metí el tiempo en mis ecuaciones. Muy bien, si yo hago entonces esto mismo lo puedo hacer con la velocidad en Z, y entonces yo llego a este resultado. Si yo defino este factor de esta manera, miren este factor tan curioso, se parece al factor de Lorentz. No es el factor de Lorentz porque no tiene una raíz cuadrada una raíz cuadrada. Este factor puede ser un factor mayor o menor que 1, ¿sí lo ven? Este factor puede ser mayor o menor que 1. ¿Cuándo sería este factor menor que 1? ¿Usted qué dice, Manuela? ¿Cuándo sería este factor que hay aquí, cuándo sería un factor menor que 1? Menor que 1. Sí. Este factor parece ser un factor como el de Lorentz, el factor de Lorentz, pero ese factor, la diferencia es que en el factor de Lorentz siempre es mayor que 1, pero este factor puede ser menor que 1. ¿Cuándo podría ser este factor menor que 1? ¿O siempre es menor que 1? Es 1 dividido una suma, ¿no? Entonces siempre es menor que 1. Entonces más bien te puedo preguntar, ¿cuándo podría ser mayor que 1?
Entonces ahí dependería de cuáles son los signos de este y este, ¿no? Si estamos tomando la configuración estándar, U sub L se asume en la dirección de X, pero si tenemos una partícula que va en dirección contraria a U, entonces esto va a ser negativo y yo voy a tener aquí entonces una situación en donde el D sea mayor que 1. Entonces miren, esto sería mayor que 1 solo si la velocidad es negativa, y esto sería menor que 1 si la velocidad es positiva, ¿cierto? Entonces eso es una cosa muy interesante. Este factor D es un factor que depende del signo de la velocidad de lo que yo estoy observando. Introduciendo este factor B, entonces las reglas de transformación de la velocidad B sub XL sería D sobre gamma multiplicado, perdón, sería igual a D multiplicado por la U sub L más BXL'. Listo. B sub YL sería igual a D sobre gamma multiplicado por B sub YL'. Por B sub YL'. B sub YL', B sub XL'. Y lo mismo sucedería entonces para el caso de para el caso de B sub Z. Entonces esto aquí, siempre que escriba B sub Y, puedo también escribir aquí B sub Z. No hay absolutamente ninguna diferencia entre el B sub Y y el B sub Z. Entonces una manera de recordar estas transformaciones puede ser de forma simple, recordarlas de esta manera que hay aquí. Y esto es una forma compacta, muy sencilla de ver estas transformaciones. Listo, muy bien. Ahora bien, estas reglas de transformación de la velocidad, ustedes saben que son muy importantes porque son distintas de las reglas clásicas. La regla clásica de transformación de velocidades galileana es que las velocidades se suman o se restan, dependiendo del signo. Entonces, claro, si usted va en un tren a 80 kilómetros por hora y al lado suyo pasa un carro, desde el tren usted ve el carro con una velocidad que es la resta, ¿cierto? Pero en la relatividad aparece, además de esto, un factor D. Y ese factor D, cuando las velocidades son muy pequeñas, comparadas con las de la velocidad de la luz, ese factor D es casi 1. Pero cuando usted se acerca a la velocidad de la luz, este factor D es significativamente distinto de 1. Y esto es una situación que es muy interesante en relatividad. Aquí llegamos a un aspecto de toda teoría que es súper interesante. Y es el aspecto de la consistencia. La consistencia. Toda teoría debe ser consistente. Todas las consecuencias de una teoría deben ser consistentes con sus postulados. Toda teoría debe ser consecuencias con sus postulados. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a revisar un caso particular. Supongamos que en un tren va un rayo de luz. O sea, yo disparo un rayo de luz desde una nave espacial. Ese rayo de luz tiene una velocidad igual a la velocidad de la luz. Esto es lo que se ve desde dentro de la nave espacial, ¿correcto? La pregunta es, si la velocidad, si la velocidad del rayo de luz es 1, ¿cuánto vale el factor D para esa partícula? El factor D es 1 dividido 1 más, entonces miren, 1 más U sub L. Entonces, para un rayo de luz, el factor D de transformación, de modificación de la velocidad, es un factor que tiene una forma muy sencilla y universal. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad B sub XL vista en el laboratorio? Esta la vista en el sistema viajero. La velocidad será D multiplicado por U sub L más 1. Pero D es el inverso de 1 más U sub L, y esto va a ser entonces 1. Y esto lleva entonces, o esto implica entonces que miren, cualquier objeto que tenga la velocidad de la luz en un sistema de referencia, también tendrá la velocidad de la luz en el otro sistema de referencia. Esto que hay aquí es la invarianza de la velocidad de la luz. Invarianza de la velocidad de la luz. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué pasa? Una consecuencia de la teoría, un resultado de la teoría, es consistente con un resultado previo. Si la teoría la hubiéramos construido sobre el postulado de la invarianza de la velocidad de la luz, entonces esta sería una consecuencia de la teoría consistente con el postulado. Pero nosotros la construimos sobre el postulado de la covarianza explícita de las ecuaciones de Maxwell.
Como llegamos al mismo resultado, estamos diciendo esencialmente que esta consecuencia es consistente con el postulado de las transformaciones, de la covarianza de las transformaciones de Maxwell. ¿Listo? Entonces, este es otro ejercicio, repito, muy conocido en la relatividad. No se vayan a dejar engañar nunca o cuando ustedes le digan, pruébeme con relatividad que la luz se mueve a la misma velocidad en todos los sistemas de referencia. Una manera es partiendo de la ley de adiciones de velocidades relativistas. Esta se llama la ley de adiciones de velocidades relativistas. De adición de velocidades relativistas. Bueno. Surge ahora la pregunta, listo, así transforman las velocidades. Recuerden que las transformaciones de Lorentz-Einstein son las reglas para relacionarnos lo que ven en el laboratorio y lo que ven en la nave espacial. Pero las transformaciones de Lorentz-Einstein solamente nos relacionan las cantidades cinemáticas básicas. Hablando de eso, si esta es la ley de adición de velocidades en la configuración estándar, ¿cuál es la ley de adición de velocidades en una configuración general? En una configuración general. Es decir, en una configuración en donde la velocidad u tiene una dirección arbitraria. Encontrar la ley de adición de velocidades en una configuración general es relativamente sencillo. Pónganle atención al cambio. Miren, cuando yo tengo una velocidad relativa entre los sistemas de referencia general, entonces estos son vectores. Y en vez de colocar aquí BXL, lo que yo coloco aquí es un producto punto. Entonces, el factor D, cuando tengo la configuración general, es con un producto punto aquí. La idea es que ustedes demuestren lo que voy a mostrar aquí con las ecuaciones de generales. Otro ejercicio para hoy. Demostrar que esto es así en una transformación general. Listo. ¿Cómo cambian estas ecuaciones en una transformación general? Estas ecuaciones cambian de manera muy sencilla. De manera muy sencilla, si usted en vez de poner aquí X, dice que está trabajando con la componente paralela de la velocidad. Entonces aquí en vez de ser Bx es la componente paralela de la velocidad. Y aquí en vez de By o Bz usted pone la componente perpendicular de la velocidad. Y estas dos ya serían las transformaciones de la velocidad, ¿cierto? Para un sistema de referencia o para velocidades con direcciones arbitrarias, con direcciones arbitrarias. ¿Listo? Prueben esto, háganse ese ejercicio. Muchachos, la relatividad es una teoría tan importante para los científicos físicos, o sea, para las astrónomas, los astrónomos, los físicos, todo el mundo. Este curso es un curso tan importante como el curso de teoría cuántica. Esas dos herramientas. Trate, muchachos, de dedicarle bastante tiempo a este tema. Bastante tiempo. Hagas todos los ejercicios que pueda porque estas son cosas que están en el corazón. Además, ustedes saben que esta es una teoría muy bonita, muy interesante. Tiene mucho atractivo para la gente. Entre mejor conozca usted la teoría formal, entre mejor usted conozca esto bien como profesional, mejor lo va a poder explicar a una audiencia amplia. Mejor lo va a poder explicar a una audiencia amplia. No le dedíquenle tiempo y hagan este trabajo de manera juiciosos. Bueno. Entonces estaba diciéndole que las transformaciones de Lorentz-Einstein normalmente nos dan la prescripción para transformar el tiempo y la posición. Ya hemos deducido las transformaciones para la velocidad, pero nos queda por delante un montón de transformaciones. Por ejemplo, las transformaciones de la aceleración. Por ejemplo, las transformaciones de la masa. Por ejemplo, las transformaciones de la fuerza. ¿Cómo transforman todas estas huevonadas? Correcto. Ese va a ser el reto de esta y las próximas sesiones. Por ahora, voy a trabajarle al reto de pensar cómo transforma la aceleración. Por ahora quiero decir en este momento, voy a pensar en cómo transforma la aceleración. Cómo se encuentra la ley de transformación de la aceleración. Y para hacerlo, me voy a pegar y me voy a hacer un ejercicio con Python. Vamos a utilizar Python para deducir la ley de transformación de la aceleración. Y por ahí derecho, vamos a hacernos a una herramienta muy bacancita. Pues vamos a practicar una herramienta muy bacancita en Python, que es, ya lo habíamos introducido antes, esta herramienta de cálculo simbólico SymPy. Ustedes la utilizaron ahí en el quiz. Listo, vamos entonces a la aceleración. Vamos para la aceleración. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar las reglas de transformación para la aceleración? Hombre, la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es partir de la definición de la transformación para la velocidad. La transformación para la velocidad que es d por u sub l más
bxl', ¿listo? En la configuración estándar. Entonces, si yo quiero encontrar la aceleración, entonces yo diría, la aceleración x en el sistema L es la derivada de bxl con respecto al tiempo. Entonces yo procedería a derivar esto con respecto al tiempo. Pero ¿cuál es el problema de derivar esto con respecto al tiempo? El problema de derivar esto con respecto al tiempo es que esta cantidad que hay acá no depende del tiempo. Esta cantidad que hay acá depende del tiempo prima. Entonces, derivar con respecto al tiempo no parece ser el mejor procedimiento que hay que hacer aquí. El mejor procedimiento para hacer la transformación a esta cantidad no es derivar con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué debemos hacer? En realidad lo que debemos hacer es obtener cuánto varía la velocidad de un evento, de un evento a otro. Simplemente la variación general de la velocidad de un evento a otro. Obtener lo que llamamos el diferencial de esta cantidad. Paso de un evento a otro que tiene valores del tiempo, de la posición diferentes, y quiero obtener, saber cómo varía, digamos, esta cantidad. Después de que obtenga el diferencial de esta cantidad, tengo que utilizar, para poder encontrar la aceleración, el diferencial del tiempo, que ya lo había dictado por aquí doña Manuela, que es este que hay acá. Entonces, después tengo que coger el diferencial del tiempo y coger este diferencial y dividirlo por esto otro. ¿Correcto? Y eso me va a dar la transformación de la aceleración. Bueno, sacar este diferencial no es sencillo, porque tenemos que esta d que hay acá es 1 dividido 1 más u sub l por bxl prima, por bxl prima. Entonces, sacar este diferencial no es sencillo porque tengo una cantidad que varía cuando usted cambia de evento y otra cantidad que varía. Entonces, claro, lo que tendría que hacer aquí es utilizar el cálculo, o sea, simplemente la derivada del producto, la derivada de un cociente, whatever. Vamos a hacerlo entonces en NumPy, perdón, en SymPy, para que practiquemos. Yo sé que ustedes pueden hacerlo perfectamente a mano porque tienen las habilidades, pero vamos a hacerlo en SymPy para ver cómo se hace esto con Python. ¿Y por qué me interesa a mí en este punto del curso practicar esto? Porque después vamos a estar calculando, muchachos, símbolos y muchachas, símbolos de Christoffel. Vamos a estar calculando el tensor de Riemann. Vamos a estar calculando unos hijueputas tensores, muchachos, que yo les digo, es mejor que tengamos listas, enfiladas las baterías computacionales para que podamos hacer esos cálculos de manera sencilla. Bien, entonces, ¿qué empiezo yo por definir aquí? Yo lo que necesito primero es definir mis variables. Entonces, ¿qué variables están involucradas en mi problema? Yo sé que estaba involucrada el U, en alguna parte va a estar, digamos, el U. Voy a tener también el tiempo en alguna parte, entonces comienzo, bueno, obviamente lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? Para empezar a hacer este cálculo es importar SymPy. Voy a importar SymPy, siempre lo importo como ASP. Y entonces defino aquí mis símbolos, ¿cierto? Symbols, U y T. Listo. A continuación, entonces, por ejemplo, yo ya con estos símbolos puedo definir mi gamma. Acuérdese que usted puede jugar con eso, puede hacer un jueguito interesante y es utilizar aquí los símbolos griegos, por ahí les dejé el link a esta tablita. Esta es la tablita de los símbolos griegos en código Unicode. Entonces usted puede poner aquí el gamma, por ejemplo. Voy a definir el gamma. ¿Qué es el gamma? El gamma lo voy a definir aquí, ¿cierto? Como una cantidad constante igual a 1 dividido la raíz cuadrada, SQRT, de 1 menos U al cuadrado. ¿Correcto? Eso me define entonces a mí el gamma por ahora. Tengo por ahora el gamma. Listo. A continuación, yo quiero entonces escribir por ejemplo, puedo escribir el D. Quiero escribir el D. Entonces me pregunto, listo, ¿cómo escribo yo aquí el D? Voy a escribir el D. El D es 1 dividido 1 más U. No estoy poniendo sub L, pero lo podría poner. Ya ahorita les muestro cómo multiplicado por la velocidad X. Y aquí empiezan los problemas. ¿Cómo escribo yo la velocidad aquí? Pues yo podría decir, no, pues simplemente introduzca la velocidad B
como un símbolo más. El problema es que yo quiero que en este cálculo la velocidad v no sea una variable. Yo quiero que la velocidad v sea una función. Entonces miren la manera como en SymPy se define una función. Una función, en vez de un símbolo, se define de esta manera. Usted dice sp function y le llama la función, entonces, v, la función v. Ahora, si usted la quiere identificar, la v de la vx de la vx, entonces usted la puede poner vx. Y de esa manera, entonces, cuando escriba el d, usted escribe dvx. Ahora, como vx es función, entonces, ¿es función de qué? Va a ser función del tiempo. Esto que hay aquí me va a definir, entonces, mis cantidades importantes. Ahora, ¿cómo queda la cosa? Vamos a mirar, vamos a decirle a él que me muestre cómo quedó gamma. ¿Cómo quedó gamma? Quedó así. Listo. ¿Cómo quedó el D? El D quedó así. Correcto. Entonces miren que el D está definido bien, inclusive le pone un subíndice, qué bonito. Entonces si le pone un subíndice, yo incluso podría empezar ya a abusar de la cosa y entonces llamar U a U sub L a U, ¿cierto? Y de esa manera entonces usted empezar a jugar ya, digamos, con una notación rigurosa de subíndices. ¿Qué pasa? Yo me voy a evitar la fatiga, voy a suponer realmente que estoy trabajando en todo momento con unidad de luz, porque si no me empieza a tocar ahí empezar a manejar, digamos, índices dobles. Bien, con esto entre manos, entonces yo ya puedo pensar, por ejemplo, en sacar la derivada o el diferencial de D. Saquemos el diferencial de D. El diferencial de D respecto del tiempo. Porque a propósito, el diferencial de D, pues tiene que ser... Entonces miren qué pasa cuando yo digo que me saque el diferencial de D. ¡Wow! Pues ya el diferencial de D, entonces él ya está haciendo toda la operación por mí. Exacto, esa es la cara que yo hago, Tatiana. Puta, ¿qué es todo eso? Claro, usted realmente hace esa derivada, es una derivada huevona, esto es cálculo, muchachos, esto es una huevonada. Lo que pasa es que si usted hace las cosas cuando sabe, cuando no sepa, va a confiar, va a decir, ah, no, esa maricada, yo le meto la mano en el juego, esa huevonada está buena, esa huevonada está buena. Bueno, vamos ahora entonces a meter la B sub X, la transformación de B sub X. Ah, que a propósito, yo aquí estoy realmente escribiendo esto con el B sub X y en realidad debería escribirlo con el B sub X prima, no. Esto debería ser el B sub X, el B sub X prima, porque así es como, digamos, tengo definidas mis transformaciones. Miren que las transformaciones, ¿cierto? La que aparece aquí es la B sub X prima. Entonces, yo realmente esto lo debería definir, esta función la debería definir mejor, ¿cierto? Como, vamos a llamarla así, B sub X prima, y esta aquí es B sub X prima. Vamos a mirar cómo maneja el Python perfecto, B sub X prima. No le puedo poner apóstrofe porque ahí sí la embarro, muchachos. Si le pongo apóstrofe, le pego, hago la embarro. Bueno, entonces, ¿cómo es mi B sub X? La B sub X transformada. La B sub X transformada es D multiplicado por la U más la B sub X prima. Correcto. Esta es mi B sub X. Entonces, cuando yo le digo aquí que me muestre cuánto vale la B sub X, vamos a mirar B sub X. Ah, se me olvidó que la B sub X prima es función de T. B sub X prima es función de T. Y entonces, de esa manera, ahí tengo mi transformación. Miren, claro, esa es mi B sub X. La habíamos escrito. Ah, pero un momentico, no. Esta B sub... Ah, no, sí, esta es la B sub X. Listo, muy bien. Ahora me dispongo a hacer el cálculo del diferencial. Entonces voy a calcular el diferencial diff de B sub X respecto a T. Ahora, aquí hay un asunto muy interesante porque entonces yo digo, pero ¿cómo así? ¿Usted está haciendo el cálculo de la diferencial o la derivada? Lamentablemente, muchachos, no hay manera de hacer un diferencial en SymPy. La única manera es sacar una derivada. Pero como usted sabe las reglas, usted puede coger esta derivada y multiplicarla por dt a ambos lados y con eso obtiene el diferencial. ¿Correcto? Entonces, miren, este es el diferencial. Tremendo quilombo, pues puta, es una cosa feísima. Ahora, lo puedo simplificar. ¿Cómo se simplifica? Se puede utilizar aquí la función simplify. La función simplify aplicada a una operación, te hace una simplificación mucho más bonita, mucho más decente. Pero cuando usted mira las reglas numéricas del cálculo numérico,
perdón, del cálculo simbólico no son muy inteligentes. Miren este problema. Al simplificar, miren que aquí queda un término que es menos u por b sub x y aquí termina u por b sub x que se cancelan. Y este huevón, ¿por qué no la canceló? ¿Por qué? Porque usted le dijo solamente simplify. Dígale 2 veces simplify. Simplify y simplify. Este malparidicho no me la hizo. Entonces vamos a hacerle trampa, Usted tiene simplify, listo, y a este lo vamos a asignar entonces a f. Y después vamos a coger esa f y le vamos a dar simplify. Vamos a mirar si me lo hace. Paridincho. Este malparidito no lo está haciendo. Vamos a dejarlo en un momentico. Vamos a mirar. Ahora ya tengo el diferencial de la b sub x. Ahora necesito dividir por el dt'. Por el dt'. ¿Cuánto es el dt'? Perdón, por el dt. El dt es igual a gamma. Dt es igual a gamma multiplicado por 1. Por el dt'. Gamma multiplicado por el dt' más el u multiplicado por el dx, ¿cierto? El dx'. El dx'. Este es mi dt. Mi dt. Pero yo puedo escribir esto mejor así. Esto es dt' multiplicado por 1 más u por b sub x'. Por definición, esto es de esta manera y esto es función de t. Pero para hacer esto necesito primero definir dt' como parte de los símbolos. Entonces me voy a devolver y voy a definir dt' como parte de los símbolos. Entonces, estos símbolos, dt', entonces es parte de mis símbolos, sp symbols, dt'. Y ahí tengo entonces definido mi dt. Yo siempre los muestro ahí, digamos, a un lado para mirar que sí me los esté poniendo bien. Perfecto, lo tengo bien definido. Y entonces ahora ya puedo llegar a la relación, digamos, final. ¿Cuál es la relación final? La relación final es decir que a xp, que sería la aceleración, sería simplemente, entonces, la derivada, el diferencial del b sub x, el diferencial del b sub x, este es el a de sub x, perdón, el diferencial del b sub x dividido el dt. Vamos a ver cómo nos queda entonces el a sub x. Correcto, nos queda hecho una porquería, pero entonces yo puedo aquí decirle que me haga un simplify. Vamos a decirle que me lo haga todo, a ver qué saca. Y efectivamente el simplify resulta ser muy bonito, muy sencillito. Es un simplify completico. Y entonces miren lo que yo miro aquí, lo que yo veo aquí, me toca a mí hacer la transformación, es que la derivada con respecto al tiempo de bx, esto realmente es el diferencial. Puedo botar este dt, este es el diferencial. El diferencial de bxp sobre dtp, esa es la aceleración x primada. Tengo el término d a la 3, miren, me queda el término d a la 3. Y este que hay aquí es el inverso de gamma a la 3. El inverso de gamma a la 3. Entonces, miren, con este procedimiento estoy llegando a este resultado muy conocido en la relatividad. Y es la transformación de la aceleración viene con 2 factores a la 3. 2 factores a la 3. Se parece a la transformación de las velocidades, ¿cierto? Pero con un factor a la 3. Menos trivial, y se los dejo como un ejercicio para que lo hagan con SymPy, es la transformación de las aceleraciones en Y y la aceleración en Z. Esa es menos trivial, pero se puede hacer siguiendo un procedimiento similar al que he mostrado aquí. Jueguen con SymPy ahora que entendemos todo, porque después, cuando no entendamos ni mierda, SymPy va a ser nuestra tabla de salvación, amarrado a esa tabla, navegando en mares turbulentos de la geometría diferencial. ¿Correcto? Bien, listo. ¿Alguna pregunta ahí? Yo creo que casi todo está muy bien definido. Y cuando no le sale a uno algo en SymPy, lo que uno hace es probar otra cosa hasta que funciona y más o menos le va dando una expresión relativamente simplificada. Bueno. Jorge, Señor.
una duda, pues es como un poquito aparte, es más como sobre SymPy. Sí. ¿Cómo trabaja Python pues como un cálculo simbólico? ¿Eso por dentro tiene algún funcionamiento numérico o hay un matemático por allá guardado en el computador que le hace la deducción a uno en un segundo? El matemático de Python. Oiga, eso es una pregunta buenísima, hermano. Hay que sentarse. Yo realmente llevo, ¿qué? 20, 25 años trabajando con sistemas de cálculo simbólico, desde Derive, Maple, matemática, etc. Y te digo, te confieso, nunca me he sentado a investigar cómo funciona computacionalmente esto. Solo he tenido como vistazos por allá en el fondo, y esos vistazos me han mostrado que lo que hacen es funcionar con unas reglas algebraicas predefinidas. Predefinen unas reglas algebraicas. ¿Qué pasa cuando multiplicas x por x? ¿Qué pasa cuando multiplicas x por 1 más x? Tarara. Y cuando haces un cálculo simbólico, él empieza a buscar dentro de esas reglas matemáticas la combinación que le sirve. Pero no es una cosa trivial ni como la que nosotros hemos manejado siempre con los cálculos numéricos. Esa respuesta no debe ser satisfactoria, él te debe obligar a investigar un poco, porque sí sería muy bacano saber cómo esta hijueputa factoriza, cómo eleva al cuadrado, 1 más x al cuadrado, cómo lo hace. Ese me lo imagino pues más una, es un tipo de manipulación muy tesa, muy tesa. Lo que sí ya les digo es lo siguiente, si no existieran herramientas de cálculo simbólico, la ciencia del presente estaría más atrasada que un hijo de puta. Ustedes no se imaginan la cantidad de ciencia, papers completos escritos con matemática, escritos con SymPy. Hace poco yo estoy dictando el curso de astrodinámica, curso electivo de astrodinámica, y estamos siguiendo el libro de Murray y Dermot, que es un libro famoso de astrodinámica, y ellos en el libro reconocen que sus artículos los han escrito con matemática, con herramientas de cálculo simbólico. No hubieran sido posible. Y ahí resulta una cosa muy, muy diciente, y es cómo hicieron los físicos y las físicas del pasado, los astrónomos, para hacer todo lo que hicieron sin matemática, sin estas herramientas de cálculo simbólico. Unos verdaderos puta. No, mentiras que no, ¿sabe cómo hicieron? Con paciencia, mucha paciencia, que es lo que nosotros no tenemos hoy en día. Listo, muchachones. Superado entonces el tema de las consecuencias como básicas de las transformaciones de Lorentz-Einstein. No las descuiden porque las vamos a utilizar, vamos a, por ejemplo, a incluirla en el quiz de la semana entrante. Una transformación de velocidad, ¿cierto? Una cosita. Espero yo que con Julián las estén practicando también, las deduzcan por otros caminos, busquen ustedes caminos para deducirlas de otras maneras. Bueno, vamos ahora a dedicar este resto de clase a introducir un concepto fundamental, o los primeros conceptos geométricos fundamentales en la relatividad. En el año 1908, ustedes saben que Albert Einstein y Mileva Maric publicaron su artículo en 1905. Y es el artículo de Albert Einstein y Mileva, que no aparecía Mileva en el artículo, se publicó un formalismo de estas ideas muy, muy sencillo. No había grandes desarrollos. Obviamente entre 1905 y 1908 ellos estuvieron trabajando en otras consecuencias, etc. Pero en 1908 un ex profesor de matemáticas de Albert Einstein descubrió algo interesante. Y ese descubrimiento cambió la relatividad para siempre. Para siempre. A Einstein le tomó tiempo de asimilar este descubrimiento, pero cuando lo asimiló dijo, esa era la idea. Imaginen que ustedes encontraran, por ejemplo, no sé, Tatiana encontrara en 3 años, primero, Tatiana publicara apenas se gradúa un artículo, el artículo es revolucionario, ¿cierto? Y en 3 o 4 años más adelante se encuentra con el profesor, no sé, Boris Rodríguez, y Boris le dice, hay una interpretación alternativa a tu teoría. Y Tatiana tuvo un problemita con Boris. Bueno, yo voy a meter a Boris en problemas con Tatiana. Un problemita. En un curso ellos tuvieron una discusión terrible y Boris quedó con una relación maluca con Tatiana maluca con Boris. Eso fue lo que pasó entre Albert y Hermann Minkowski. Ellos no se la llevaban bien en la universidad y resultaron ser los parceros de toda la vida. Bueno, ¿dónde está la revolucionaria idea del señor Minkowski? Entonces, a mí me gusta introducirla como desde el sistema digestivo, y el sistema digestivo para mí es el computador. La idea revolucionaria de Minkowski, déjenme aquí representar entonces este mapa, el mapa del espacio-tiempo, digamos, del laboratorio y del viajero.
Entonces imaginen que yo tengo aquí dos eventos en el espacio-tiempo, y me pregunto, o se preguntaba Hermann Minkowski, si esto es un espacio, debe haber una distancia entre ellos. Entonces él procedió a decir, bueno, vamos a ver cuál es la distancia entre estos dos eventos. La primera cosa que se le puede a uno ocurrir, bueno, primero, para determinar la distancia, determinemos las coordenadas de esos dos eventos para los dos observadores. Entonces usted puede utilizar las transformaciones de Lorentz-Einstein o puede utilizar el mapa. Y aquí es donde yo digo que lo estoy haciendo desde mi sistema digestivo. A mí me gusta más coger el mapa. Yo no sé si ustedes sabían que yo me inventé una regla para hacer esta operación, para que uno no tenga que utilizar las transformaciones de Lorentz-Einstein, sino que usted aplique la regla sobre la pantalla y le saque la distancia. Entonces esa regla la patentamos, la patenté con mi estudiante de maestría con la que lo hicimos, y es una patente que está ahí. Ahora la pregunta es, ¿para qué va a servir esa patente? Bueno, la respuesta es, esa patente va a servir cuando por fin algún profesor se anime a enseñar esto que estamos aprendiendo nosotros en el colegio. ¿Por qué no lo enseñan? Porque ellos dicen, necesitan cálculo, necesitan tensores. No, si usted tiene una regla, no necesita nada de esas cosas. Bueno, entonces, usted llega y determina las coordenadas de esos puntos, sáquenlas, mírenlas, jueguen con el notebook, miren que estas sí sean las coordenadas. Yo las saqué a ojímetro. Por ejemplo, la coordenada temporal del evento 1. Miren, la coordenada temporal del evento 1, aquí están 0, 0.5, entonces estas 1, 2, este 2.5 está como en la mitad del 2.5, 2.25. La saqué a ojímetro. Y así saqué todas las coordenadas. Naturalmente, por la regla de transformación, se ve que son muy diferentes. Muy diferentes las coordenadas X, Y, X', Y'. Entonces, la primera idea que a uno se le ocurre es, bueno, la distancia entre los dos puntos en el espacio-tiempo debe ser la distancia euclidiana. Solo que en 4 dimensiones. Miren cómo la distancia euclidiana aquí se puede aplicar normalmente porque estamos utilizando las unidades de luz. Si estuviéramos utilizando unidades tradicionales, no podríamos hacerlo así tan olímpicamente. Si aplicamos la norma euclidiana para determinar la distancia entre los dos, entonces, claro, van a haber observaciones de un sistema y observaciones del otro sistema. El resultado es, digamos, revolucionario. La distancia euclidiana medida por el laboratorio es 52 y la distancia euclidiana medida por el viajero es 30. Entonces aquí entró a jugar la mente rigurosa matemática del Hermann Minkowski, que dijo, no puede ser que una propiedad que parece ser una propiedad geométrica intrínseca de esta raya, de este segmento, es que este segmento es el mismo segmento para los dos observadores. ¿Cómo puede ser que la longitud del segmento sea distinta? Una propiedad que debería ser la misma cambia bajo la transformación roja, que ya dijimos era una transformación, una rotación hiperbólica. No puede ser diferente. Y entonces Minkowski, con su intuición, dijo, debe haber algo que está mal. Y el algo que está mal, naturalmente, para Minkowski es la norma, la manera como se calcula la distancia. No es difícil. Obviamente este no fue el proceso mental que sufrió Minkowski en la cabeza. Para la época de Minkowski ya había unas matemáticas muy sofisticadas de espacios no necesariamente igualmente normados. Se llama un espacio normado, un espacio donde hay una norma. El espacio euclidiano no era el único espacio para el año 1908. Entonces no fue muy difícil para él encontrar que la diferencia o que lo que producía diferencias en la distancia era que estábamos utilizando la norma euclidiana. Si usted cambia la norma euclidiana y pone un signo menos, ojo pues, en todas las diferencias en las coordenadas espaciales, miren lo que sucede. Vamos a hacerlo experimentalmente. Experimentalmente se obtiene que la distancia entre las cantidades, entre los dos puntos, se vuelve exactamente igual. Yo no sé si a ustedes les parece, yo me ericé. ¿Por qué me ericé? Porque yo dije, a ver, ¿cómo así? ¿Qué putas tiene que ver? Y a mí siempre me han preguntado esto, pero profe, ¿de dónde sale este puto signo menos? ¿Por qué a Minkowski se le ocurrió poner ese signo menos ahí? Entonces, por eso es que yo digo, usted puede decir, porque jugó, experimentó, cogió las transformaciones de Lorentz-Einstein, ¿cierto? Y empezó a jugar. ¿Cuál debe ser la norma? Ustedes se van a encontrar en los textos deducciones
matemáticas sofisticadas para llegar a este signo menos. No es muy difícil encontrarse deducciones, pero a mí me gusta pensar en la idea de que ese signo menos simplemente es el producto de dos ideas. Primero, la idea de que las transformaciones de Lorentz-Einstein sí son. Y la segunda, la idea o el postulado de que la longitud de un segmento en el espacio-tiempo no puede depender del observador. Esas dos ideas juntas conducen a esta fórmula que hay aquí. Esta fórmula que hay aquí se conoce en el mundo de la geometría como la norma de Minkowski. La norma de Minkowski. Y es la manera entonces como calculamos la distancia espacio-temporal. A propósito, a la distancia entre dos eventos en el espacio-tiempo se la denota con una S, que vamos a utilizar en todo este curso, una S. Esa S representa entonces distancias espacio-temporales. Y miren, en este curso, o en muchas de las situaciones en este curso, especialmente en relatividad especial, S tiene unidades de segundos. S tiene unidades de segundos, ¿correcto? O sea, unidades de tiempo. Unidades de tiempo. Y eso va a ser súper conveniente para entender cosas como, por ejemplo, la cuadriaceleración o la cuadrivelocidad. Nosotros definimos la cuadrivelocidad como el espacio recorrido por unidad de distancia propia. Perdón, por unidad de distancia en el espacio-tiempo. Como la unidad de distancia en el espacio-tiempo es S, entonces va a ser tiempo. Entonces la cuadrivelocidad va a tener unidades de metros por segundo, lo mismo que la trivelocidad. Bueno, eso ya lo vamos a ver en su momento. Muy bien. Entonces, venimos entonces con una proposición y la proposición es esta que hay aquí. En el espacio-tiempo, la distancia, la norma entre dos eventos está dada por esta relación que hay aquí. Esta manera de escribirlo es mucho mejor. La razón es la siguiente. Esta manera de escribirlo denota entonces la idea de que la distancia es, primero, la diferencia entre los eventos en el tiempo menos la distancia espacial. ¿Por qué es mejor escribirla como la distancia espacial y no escribirla con dx cuadrado más dy? Porque es que yo puedo utilizar otro sistema de coordenadas. Y si yo utilizo, por ejemplo, el sistema de coordenadas cilíndrico, el dl es distinto. Y si utilizo el sistema de coordenadas esférico, es distinto. Entonces, de acuerdo al sistema de coordenadas, el dl será diferente. ¿Listo? Muy bien. Nada muy nuevo, excepto porque aquí vamos a introducir entonces nuestras primeras definiciones rigurosas de la geometría. Definiciones rigurosas geométricas que vamos a utilizar a partir de ahora en el curso. Bueno, la norma de Minkowski, que normalmente se entiende entonces simplemente como una regla para el cálculo de distancia, en términos rigurosos se conoce en la geometría diferencial como una métrica. Una métrica. Entonces, miren esta definición. Vamos a llamar un espacio métrico o un espacio normado a un conjunto. Ojo, ese conjunto puede ser de cualquier cosa. Y esto es muy interesante. Este conjunto podría ser el conjunto de los asteroides del sistema solar. ¿Sí me entienden? Los asteroides del sistema solar. Y lo llamamos un espacio normado porque en ese espacio definimos una función que se llama una función bilineal. Ya esto seguramente lo han discutido o lo van a discutir con Juliana. A él le encantan el lenguaje matemático. Una función bilineal G que relaciona un par de elementos del conjunto con un elemento. Aquí puse R3. Esto es un error. Yo corrijo de una vez este errorcito. Esto no es R3, esto es R. O sea, relaciona dos elementos del conjunto en el conjunto de los números reales. ¿Correcto? Entonces, dos asteroides. ¿Cómo? Usted coge dos asteroides y le asigna un número a los dos asteroides. Ahora, ¿y ese número qué significa? No sé qué significa, pero ese número, primero, debe ser positivo. Debe ser positivo. O cero. Segundo, es cero si los dos asteroides son los mismos. O los dos puntos son los mismos. Es cero si son los mismos. Y otra cosa es que es simétrico. La distancia entre el asteroide Apophis y el asteroide Daphne debe ser la misma distancia entre el Daphne y el Apophis. Entonces, esa función G bilineal es lo que nosotros llamamos una métrica. ¿Por qué es una función bilineal? Es bilineal porque cumple estas relaciones que hay aquí. Esta es la bilinealidad. Bilinealidad. Es por eso que muchas veces a las matemáticas de la relatividad se las llama, o las matemáticas es el cálculo multilineal o el álgebra multilineal, porque es unas matemáticas en las que se lidia
con funciones multilineales o con lo que llaman también formas multilineales. Esta ya también la llaman una forma bilineal. Todo esto lo decimos porque una de las cosas que descubrió Einstein es que entre más riguroso se volvía en términos de las matemáticas, mejor, más lejos podía llegar con su teoría. Entonces usted puede mantenerse en un ensueño amatemático, pero no llega muy lejos, ¿cierto? Bueno, entonces, por ejemplo, el ejemplo más clásico es el ejemplo de la norma o la métrica euclidiana. La métrica euclidiana que me da, digamos, la métrica entre dos puntos del espacio-tiempo euclidiano, que es esto. Entonces, miren, esto ya pasa a ser otra cosa. Esto ya no es simplemente una distancia, esto es simplemente una función bilineal que se define entre los dos puntos. Claro, nosotros sabemos que geométricamente, por la historia de la geometría, esta es la distancia. Pero yo les podría definir, por ejemplo, la distancia entre dos asteroides. ¿Cómo es la distancia entre dos asteroides? Entonces lo podría decir, no, la distancia entre dos asteroides es la distancia euclidiana entre ellos. Pero es que los asteroides se mueven. Entonces, ¿cómo va a definir usted la distancia? Resulta que hay una métrica para los asteroides. ¿Y saben qué utiliza? Los elementos orbitales. Como los elementos orbitales son un parámetro que, si el asteroide no está perturbado, son constantes, por ejemplo, el semieje mayor, la excentricidad, etc. Entonces definen la distancia entre los dos asteroides con una forma bilineal de sus elementos orbitales. Y de esa manera pueden decidir si dos asteroides están cerca o están lejos. Y eso ha sido súper útil en astronomía para, por ejemplo, decir si un asteroide pertenece a una familia. Si un asteroide pertenece a una familia. O, por ejemplo, ¿saben qué están estudiando? Están viendo si un impacto que ocurrió de un meteoro, una fecha del año, fue producido por un objeto de la familia de un mismo asteroide en otra fecha. Por ejemplo, hubo un impacto, el impacto de Chelyabinsk, ¡pum! Y fue puta, muy grande. Y después ocurrió un impacto en el mar de Barents, en el mar de Bering. Entonces se preguntaban, ¿será que lo produjo el mismo asteroide? Dos pedazos del mismo asteroide, muy sencillo. Usted determina los elementos orbitales del Chelyabinsk, determina los elementos orbitales del impacto en Bering y calcula la métrica, la distancia entre ellos. Y así es como han empezado a entender que posiblemente podrían haber relaciones entre los asteroides. O sea que el concepto de métrica trasciende. Yo podría hacer una métrica de universidades, yo podría hacer métricas de todo, de países. ¿Cuál es la distancia entre Guatemala y Colombia? Guatemala y Guatepeor. Así se define entonces una métrica para cualquier cosa. Bien, más conceptos importantes que vamos a utilizar. Vamos a llamar una variedad. Ojo, una variedad. Simplemente una variedad es dos cosas. Un conjunto y unas reglas para definir la distancia en el conjunto o una métrica. Un conjunto y una métrica definen una variedad. Eso es sencillo. ¿Listo? Una variedad. Claro, las variedades tienen otros asuntos profundos, que es, por ejemplo, el tema de la topología. Pero son asuntos que nosotros no vamos a preocuparnos aquí. Aunque les cuento lo siguiente, en la historia de la relatividad nunca se pensó en la topología. Hasta que un día Roger Penrose dijo, no, la topología es importante. Y en ese momento empezaron a aparecer ideas súper interesantes relacionadas con la forma del universo, agujeros de gusano, viajes en el tiempo. Cuando usted piensa en la topología, empieza a pensar en cosas muy interesantes. Pero a nosotros no nos va a interesar la topología, nos va a interesar la geometría. La geometría. Bueno, en términos intuitivos, una variedad básicamente es la generalización a muchas dimensiones de lo que nosotros entendemos por una curva. Usted en una curva, es un conjunto de puntos y la distancia entre los puntos definen una métrica. Eso ya es lo que llamamos una unovariedad. O una superficie, es lo que llamamos una dosvariedad. ¿Correcto? El espacio euclidiano es una trivariedad. Ese es el lenguaje que utilizan los matemáticos. Y el espacio de Minkowski, una cuadrivariedad. ¿Correcto? Muy bien. Hablamos de variedad diferenciable. Muy sencillo. Muy sencillo no, todo esto no es sencillo. Esto es matemáticas duras, marica. Bueno, no, las definiciones no son matemáticas duras, las definiciones son definiciones. Como cuando yo defino hombre y mujer, súper sencillo. Vaya, trabaje con esas definiciones y puta para que se metan en un problema. Entonces, por eso, para no meterme en problemas, cierro paréntesis. Entonces, variedad diferenciable. Una variedad diferenciable muy sencillo es una variedad, un espacio normado, un espacio métrico, en el que usted puede definir una derivada, las derivadas. Las derivadas, muchachos, pues, pucha, son de esos conceptos duros en la geometría diferencial.
Entonces, ¿qué se llama geometría diferencial? Ahí está el nombre de geometría diferencial es la geometría de variedades diferenciables. Yo me pregunto, ¿el conjunto de los asteroides es una variedad diferenciable? No es tan fácil pensar en derivar un asteroide, derivar un asteroide. Pero el conjunto de los puntos del espacio euclidiano es diferenciable. Pues, ¿cómo no va a ser diferenciales? Y ahí todo el cálculo es en la variedad diferenciable de R3. El espacio-tiempo es una variedad diferenciable. En una variedad diferenciable usted puede hacer cálculo. Y el cálculo que se hace en una variedad diferenciable es lo que llamamos el cálculo diferencial o cálculo en geometría diferencial. Bueno, más cosas, más conceptos. Dado un punto en una variedad diferenciable, siempre se puede definir en ese punto un espacio alrededor de ese punto que llaman el espacio tangente. El espacio tangente. El espacio tangente es un nombre genérico que, digamos, en las variedades diferenciales que nosotros conocemos se pueden entender geométricamente. Por ejemplo, usted tiene una esfera. Una esfera es una dos-variedad, ¿correcto? Usted puede definir los puntos de la esfera, la distancia entre ellos, hacer derivadas en la superficie de la esfera. Y en cada punto de la esfera usted puede trazar un plano, que es otra variedad, pero es una variedad plana. Y ese plano es lo que llamamos el plano tangente a ese punto. Eso es lo que llaman el espacio tangente. Lo mismo sucede en el espacio de Minkowski, en las cuales ustedes ahí donde están sentados, ustedes ponen una cuadrícula alrededor de todos los puntos y un reloj. Y resulta que ustedes lo que están haciendo ahí, muchachos, es solamente describiendo el espacio tangente al espacio-tiempo. Ese no es el espacio-tiempo. Por eso es que a usted le parece tan raro que las cosas caigan. ¿Por qué a usted le parece raro que las cosas caigan? Porque ese movimiento no es intuitivo en el espacio tangente. En el espacio tangente las cosas deberían quedarse quietas. Pero como usted está sumergido en una variedad curva, entonces apenas usted ve el comportamiento de eso, usted dice, ay, marica, ¿qué pasó ahí? Usted dice, es que yo estoy en una variedad curva. Como estoy en una variedad curva, el comportamiento no tiene por qué ser el mismo comportamiento en la variedad, en el espacio tangente. Ahorita les damos un ejemplito aquí en el tablerito que yo creo que puede ser útil para pensar en eso, porque eso ya lo va acercando a uno como a entender por qué es que nos parece tan raro el mundo. La expansión del universo. ¿Eso qué es? Eso es raro porque usted está evaluando las galaxias en el espacio tangente y las galaxias están en una variedad curva. Muy bien, más definiciones. Ya voy a terminar con las definiciones y volvemos a la física. Más definiciones. Una variedad de Riemann. Una variedad de Riemann. ¿Qué es una variedad de Riemann? Una variedad de Riemann es una variedad diferenciable que localmente, o sea, muy cerca a un punto, muy cerca, a una distancia infinitesimal de un punto, esa variedad es lo que se llama homeomórfica con el espacio euclidiano correspondiente. ¿Eso qué quiere decir? Que a una distancia muy corta entre dos puntos, casi que usted puede aplicar la métrica euclidiana para aproximar la distancia, ¿cierto? Esa es digamos, una definición muy grosera de lo que sería un homeomorfismo. Miren, por ejemplo, el ejemplo más sencillo, la Tierra. ¿Usted cómo calcula la distancia entre dos vacas en un campo? Con la distancia euclidiana. Usted coge una cinta y mide, pero no es la distancia euclidiana porque la Tierra es esférica. Usted no debería utilizar la distancia euclidiana. Pero como es la vaca está en un espacio muy chiquitico, es casi euclidiano. Eso decimos que la superficie de la Tierra es una variedad de Riemann. Por eso, ¿cierto? Pero hay otras variedades más interesantes. Por ejemplo, hay una que llaman las variedades de pseudo-riemannianas. Pseudo-riemannianas. ¿Qué es una variedad pseudo-riemanniana? Una variedad pseudo-riemanniana, la misma cosa, pero localmente la métrica o el homeomorfismo no es con el espacio euclidiano, sino con un espacio que llamamos el espacio pseudo-euclidiano. ¿Qué es un espacio pseudo-euclidiano? Un espacio pseudo-euclidiano es aquel en el cual la métrica, la forma bilineal, no cumple esta definición. Usted elimina esta definición y ya usted tiene un espacio pseudo-riemanniano o pseudo-euclidiano. Esta definición o esta condición de la métrica es una condición entonces que usted puede a mano violar. Y la condición de que la métrica tiene que ser positiva.
En los espacios pseudo-euclidianos o pseudo-riemannianos, la métrica también puede ser negativa. Negativa. ¿Y qué? ¿Y qué hijo de putas que sea negativa? ¿Cuál es el problema? Para los matemáticos, pero para nosotros, muchachos, ¿cómo va a ser negativa, huevón? Va a ser negativa la distancia entre dos asteroides, hombre. ¿Cómo vamos a aceptar eso? Bueno, nos toca tragárnoslos. A propósito, cuando uno coge la métrica euclidiana y cambia los signos de una parte de los términos de la métrica, produce una métrica pseudo-euclidiana que se llama una métrica de signatura K. O también signatura K, N menos K. Miren, los primeros términos, los primeros K términos, las primeras K coordenadas del espacio pseudo-euclidiano tienen en la métrica signos positivos. Y las restantes, que son N menos K, tienen signos negativos. Correcto. Eso es lo que llaman una variedad pseudo-euclidiana de signatura. Signatura es una versión españolizada de una palabra gringa que es signature. Signature K por 1 N menos K. Y finalmente, hablamos de una variedad de Lorentz como una variedad pseudo-riemanniana, una variedad pseudo-riemanniana, aquí me equivoqué, que tiene signatura 1 N menos 1. Con esta definición, por ejemplo, nosotros ya podemos utilizar un lenguaje súper sofisticado para hablar del espacio-tiempo. Podemos decir, el espacio-tiempo de la relatividad espacial, o sea, el espacio de Minkowski, es una variedad pseudo-euclidiana de signatura 1,3. En cambio, el espacio-tiempo de la relatividad general es una variedad de Lorentz con signatura 1,3. Esa es la forma en la que nos comunicamos los físicos y los astrónomos cuando estamos hablando de geometría diferencial. Vivimos en una variedad de Lorentz 1,3. Correcto. Ahora, hay un comentario que no se me puede escapar, y es que algunos libros invierten la asignatura. Para algunos libros, la asignatura, o sea, cuál parte tiene positivos y cuál parte tiene negativos, es invertida. Entonces, la asignatura a veces la ponen como 3-1. ¿Eso qué significa? Los primeros términos son positivos y el último es negativo. Y al hacerlo, además, invierten el orden de las coordenadas. Entonces, la métrica de Minkowski, en algunos libros, como en el mío, la métrica de Minkowski, ¿cierto? La métrica se va a escribir como la estoy escribiendo aquí, que es escribirla con... Entonces, miren, yo estoy escribiendo la métrica de Minkowski, ds cuadrado, como dt cuadrado menos dx cuadrado menos dyl cuadrado menos dzl cuadrado. Entonces, miren que esta es una métrica que tiene signatura 1,3. Pero algunos escriben la métrica así. Dxl cuadrado más dyl cuadrado más dzl cuadrado menos dt cuadrado. Entonces esta asignatura se dice que es una asignatura 3-1. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál utilizar? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Eso no tiene respuesta. Lo único que yo les digo es que para hacer física y hacer fenomenología, a mí me gusta más la asignatura 1,3. Y la he visto mejor desarrollada y tiene físicamente más sentido. Para hacer física teórica, algunos dicen la mejor asignatura es la asignatura 3-1. Si usted lo que va a hacer es teoría cuántica de la gravedad, si va a hacer efectos cuánticos en espacios, efectos cuánticos en espacios curvos, evaporación de agujeros negros, tal vez es mejor utilizar la asignatura 3-1. Creo que Julián va a utilizar conmigo la asignatura 1,3 y espero que ustedes entonces también utilicen durante este curso la asignatura 1,3. ¿Listo? Definiciones, son palabras, palabrejas. Pero son palabrejas que, ojo, en el examen, para que no las olviden. Recuerden las definiciones rigurosas. Bueno, vamos a traducir esas definiciones o vamos a expresar entonces todo lo que ya vimos en términos de métrica. Todo lo que dijimos se puede ya escribir en términos de métrica. Por ejemplo, entonces miren, ¿cómo se escribe la métrica de Minkowski de forma rigurosa en la nueva definición? Veanlo cómo se escribe. La métrica de Minkowski no es ds, sino que la métrica de Minkowski es g. Y tengo dos puntos aquí. ¿Qué puntos son? Un punto en x mu y otro punto en x mu más dx mu. Esta es la métrica de Minkowski. Esta es la métrica de Minkowski escrita en coordenadas cartesianas.
esta es la métrica de Minkowski escrita en coordenadas cilíndricas. Y aquí viene un detalle muy interesante, y es este detalle, un detalle que ustedes saben, o que ustedes, pues seguramente con lo que ustedes están familiarizados, y es el detalle de que la métrica, cuando se escribe en coordenadas distintas de la cartesiana, tiene el diferencial, las distancias, digamos, diferenciales entre las coordenadas, pero tiene también unos coeficientes. Miren que la métrica euclidiana, el coeficiente era 1 cuando utilizamos coordenadas cartesianas, pero cuando el coeficiente no es 1, pero cuando utilizamos otros sistemas de coordenadas, el coeficiente puede no ser 1. Primera cosa. La segunda cosa es que aquí, miren, la métrica es una métrica en donde todos los dx, todos están elevados al cuadrado. Pero podría suceder que un día me salga un término cruzado. Sí. ¿Cuándo suceden estas cosas? Cuando los ejes no son ortogonales. Usted puede tener un sistema de ejes que no sean ortogonales. Y en esa situación pueden aparecer en la forma bilineal términos cruzados. No deja de ser bilineal. Y entonces, ¿qué sucede? Eso nos lleva a esta forma general de escribir la métrica. Utilizando la convención de Einstein de las sumas, la métrica se puede escribir de esta manera, que es la forma pues más universal de escribir la métrica. Miren que las componentes son componentes contravariantes del vector de distancia, y este g que de aquí entonces va a ser mi métrica. Y esta es la forma general de escribir, ojo, la métrica de cualquier variedad lorentziana. La métrica, bueno, en realidad la métrica de cualquier variedad riemanniana. Ya en las propiedades de G mu nu va a definir si es lorentziana o pseudo-riemanniana. ¿Correcto? Lorentziana o pseudo-riemanniana. O riemanniana, dependiendo de cuánto valen esos coeficientes G mu nu. Entonces, así escribimos normalmente la métrica. En el espacio de la relatividad especial, este es el descubrimiento de Minkowski. El espacio-tiempo, le dijo Minkowski a Einstein, usted lo que descubrió, Albert, usted lo que descubrió, ya estaban peleados con Mileva, usted lo que descubrió, marica, es que el espacio-tiempo es una variedad pseudo-euclidiana con esta métrica. Miren por qué la métrica es así, porque claro, solo están los términos diagonales de t al cuadrado, de xl cuadrado, de y, y todos los términos, en el tiempo es positivo, pero todos los demás son negativos. A esta se le llama, digamos, la métrica de Minkowski. La vamos a utilizar mucho. Un teorema para que demuestren. Otro ejercicio, si no lo han demostrado con Julián. La métrica es un tensor. Entonces, hablamos del tensor métrico. El tensor métrico. ¿Por qué es un tensor? Ah, eso hay que probarlo. ¿Qué significa que sea un tensor? Significa que si usted escribe la distancia espaciotemporal en el sistema del laboratorio, la distancia espaciotemporal le da esto, ¿cierto? Y si lo escribe en el sistema primado, le da esto. La misma. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, al hacer una transformación, el vector transformó como un tensor. Bueno, nosotros sabemos que los tensores satisfacen esta relación. Entonces, lo que hay que demostrar es, si yo meto aquí, ¿cierto? Las matrices de la transformación de Lorentz, este producto que hay aquí me produce la matriz, la métrica de Minkowski. Hagan esta demostración, es un ejercicio muy interesante. Recuerden, entre más se involucren con la relatividad, mejor la van a entender a fondo y mejor van a más cerca van a estar del premio Nobel. Bueno, más cosas de física relacionadas con la métrica. Es muy sencillo mostrar, se lo voy a dejar para que lo lean porque quiero llegar a un resultado que es el que más me interesa. Es muy sencillo mostrar que la clasificación que nosotros hicimos antes de intervalo temporaloide, espacialoide y luminoide se puede hacer con base en su distancia o en su norma euclidiana. Un intervalo temporaloide se define como aquel que tiene métrica o que el intervalo entre ellos es positivo. Esto se entiende fácil, pero repito, es para que ustedes lo profundicen digamos, en su momento.
Esto se entiende fácil si se entiende que esto es ds cuadrado igual a dt cuadrado menos dll cuadrado. En la configuración estándar esto sería de xl. Miren, si yo saco factor común de et, esto me queda 1 menos u sub l cuadrado. ¿Qué es un intervalo temporaloide? Es cuando u sub l es menor que 1. Entonces aquí se ve que claramente cuando yo tengo dos eventos separados por un intervalo temporaloide, la métrica es positiva. ¿Y qué pasa con intervalos espacialoides? Eso ocurre cuando UL es mayor que 1. Eso, en realidad, en los intervalos espacialoides no hay esta factorización que hay aquí. Eso no existe. Pero ustedes pueden probar que en los intervalos espacialoides el intervalo métrico es negativo. Ay, entonces, ¿qué hacemos aquí para sacar la raíz cuadrada? ¿Y a usted qué le dijo que había que sacar raíz cuadrada? ¿Cuándo? No, es que esto no, es que por eso, es que es el error de escribir esto así. Uno lo debería escribir es así. Gx mu, x mu de más dx mu. Así es como se debe escribir rigurosamente. Es menor que 0. ¿Recuerdan que en las métricas pseudo-euclidianas puede dar la métrica negativa? Eso no es problema. Ahí no hay números imaginarios. Eso yo no sé por qué nos metimos con eso. Nos metimos porque lo escribimos así, ¿cierto? Pero no nos podemos enredar con estas cosas. Bien, y un intervalo luminoide es un intervalo que tiene intervalo nulo. Entonces esto se le llama distancia nula en el espacio-tiempo. Una distancia nula en el espacio-tiempo. Bueno, me voy a saltar las consecuencias de la dilatación del tiempo y la contracción de longitudes porque quiero, antes de que sigamos a la siguiente clase, en la siguiente clase vamos a empezar a hacer cinemática en el espacio-tiempo. Cinemática en el espacio-tiempo. Vamos a ver cuánto se demora una nave espacial en llegar a otra estrella utilizando estas definiciones. Antes de eso vamos a hacer una generalización de la regla geométrica muy bacana. Bueno, esencialmente lo que voy a hacer aquí es introducir el producto punto entre cuadrivectores. Muy sencillo, en términos de la métrica. Entonces, ¿qué pasa? La primera idea. Una manera de ver la métrica es verla en términos del cuadrivector prototipo de la relatividad especial. El cuadrivector prototipo es el cuadrivector distancia, el cuadrivector que va de un evento a otro, que es un tensor, que transforma tensorialmente. Entonces uno puede ver la métrica como el módulo cuadrado de ese vector. El módulo cuadrado de ese vector. Y eso básicamente nos lleva a una idea que es muy poderosa. Y es la idea de que la métrica no solo es una distancia. La métrica es la definición del módulo de los vectores en los espacios. De la misma manera que yo puedo decir que este es el módulo de este cuadrivector, del cuadrivector, cualquier cuadrivector a partir de este momento, y esto es una idea de Minkowski, cualquier cuadrivector, o sea, cualquier tensor de rango 1, yo le puedo definir el módulo cuadrado como la regla de la métrica. Miren, la regla de la métrica. El módulo cuadrado de un cuadrivector va a ser la componente 0 al cuadrado menos la componente 1 al cuadrado, y así, se restan todas las componentes. Nunca nos olvidemos de esta regla. Esto es lo que pasa en el espacio de Minkowski. La vamos a utilizar mucho en la cinemática en la próxima sesión. Entonces, no nos olvidemos de eso. Esto vale para cualquier cuadrivector. Pero hay una cosa más profunda, y es, ¿qué putas es el módulo? Pues el módulo no es otra cosa que el producto punto entre un vector y el mismo. Y eso lleva a la idea maravillosa de que lo que hay en esta regla no es la distancia, sino la regla del producto punto. La métrica en realidad es la regla del producto punto en un espacio normado, en un espacio métrico. El producto punto, que lo vamos a utilizar mucho en física. A ver, ¿dónde utilizamos nosotros el producto punto? Por ejemplo, en mecánica, la definición de trabajo, un producto punto. El producto punto entre dos vectores, mírenlo aquí, entre dos cuadrivectores, va a ser igual a esta cantidad que ustedes ven aquí. G mu nu multiplicado por A mu por A nu. Es una sumatoria. Es una sumatoria. Y en un espacio normado general, esa sumatoria puede tener coeficientes que no sean unos todos. 1 menos 1, 1 menos... No, se podría ser diferente. Entonces, miren, el producto punto está definido en el espacio pseudo-euclidiano del espacio-tiempo, está definido de esta manera. Y esto nos lleva a mi última conclusión de hoy,
que es una conclusión muy, muy bonita y que vamos a utilizar, muchachos, en todo el hijo de puta curso. Y es esta. ¿Cuál es la relación que existe entre las componentes covariantes y las componentes contravariantes de un vector? Entonces, nosotros sabemos por definición que las componentes covariantes, ojo, las covariantes son las que se definen de esta manera, por el producto punto. Estas son las componentes. ¿Por qué puse el paréntesis aquí? Para indicar que este es el vector muésimo en el espacio, ¿cierto? Es decir, esta no es la componente mu del vector, sino que es el vector muésimo. Si yo aplico, miren, si yo cojo la regla del producto punto, otro ejercicio, me tengo que acordar de todos estos ejercicios, ahorita voy a ver si me acuerdo. Si yo aplico la regla del producto punto definida de esta manera y hago este producto punto, pero escribo el vector cuadrivector A en términos de sus componentes contravariantes que están definidas de esta manera, llego a este resultado general que hay aquí. Este resultado general que hay aquí. Y es, las componentes covariantes de un tensor se relacionan con las componentes contravariantes a través de esta regla. A través de esta regla. A esta regla se la llama la regla del descenso de índices, que es un nombre marihuanero ahí, un nombre marihuanero para una suma. Esto es una suma, acuérdense que esto es una sumatoria. ¿Por qué le llaman la regla de índices? Cuando usted tiene un índice repetido arriba y multiplica por la métrica con ese índice ahí presente, entonces lo que resulte ahí va a tener el índice abajo. Entonces miren, por ejemplo, cosas que uno puede hacer, por ejemplo esta, G mu alfa. ¿Qué es G mu nu por F alfa? Va a ser F nu alfa. Usted coge la mu y la baja. La mu está repetida, la baja y la baja como nu. Entonces un tensor de segundo orden, de segundo rango, contravariante, va a ser este tensor mixto covariante contravariante. Palabra, o sea, eso va a ser de todos los hijueputas días en este curso. Y es una regla que viene originalmente de la definición del producto punto. Usando esta regla, se puede entender una cosa que vamos a utilizar también mucho, mucho en la cinemática y en la relatividad general. Por lo menos en la relatividad especial, en donde la métrica y en las coordenadas cartesianas, en donde la métrica es una métrica diagonal, la componente temporal covariante va a ser igual a la componente temporal contravariante. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando el acero. Entonces, ¿cómo calculo yo el acero? El acero es igual a la sumatoria de G0 nu por A nu. Entonces, esto va a ser G00 por A0 más G0i por ahí. Donde aquí indica 0,1, 0,2, 0,3. Pero ¿qué pasa? En las métricas de Minkowski, esto es 0. Entonces, es G00 por A0. Y la métrica de Minkowski, G00 es 1. Entonces, miren que A0 es AT. Y de la misma manera, el AI es igual al GIJ del AJ, ¿cierto? Porque va a quedar el AI 0, pero resulta que solamente hay la componente diagonal, es GI por ahí, solamente existe, todas las demás se eliminan, y la componente diagonal es menos 1. O sea que la componente covariante en el espacio de Minkowski es el negativo de la contravariante. Si yo les escribo la velocidad, la cuadrivelocidad, y le escribo esto, no es lo mismo que si le escribo esto. Son dos cosas distintas. Estas dos difieren por un signo menos. Difieren en un signo menos. Tenemos las matemáticas. Podemos llegar lejos. Podemos llegar lejos con esto. Entendimos menos relatividad especial de lo que entendíamos cuando lo vimos en el documental de Discovery. Pero podemos hacer más hijueputas cosas. Con lo del documental de Discovery uno le explica a un grupo de niños o le explica mal a un grupo de bachilleres. Pero para usted explicarle a un grupo de adultos o para usted pensar en cosas más sofisticadas en la divulgación o para explicarle como me tocó a mí en estos días que estos hijueputas de Jerónimo y Agustín me pusieron, explicarle relatividad a unos muchachos de Olimpiadas.
pelados y peladas que van a competir internacionalmente con pelados de la India, haciendo problemas de relatividad, ya vos no podés trabajar con la Discovery Channel. Ya vos te tenés que meter en la película de las matemáticas. Entonces me tocó explicarles eso. Y claro, me metieron en un problema porque yo tenía que explicarles a ellos métricas y huevonadas y habían pelados ahí de 9 años, 8 años. Pero me impresionó porque los pelados que trabajan en las Olimpiadas son tremendos. O sea, uno normalmente está subestimando a todo el mundo. Ustedes subestiman a los profesores subestiman a los estudiantes subestiman al público, el público subestima al conferencista. Todos nos estamos subestimando. Yo subestimé a esos muchachos y me llevé una sorpresa. Qué pelados, tremendo. Bueno, no los molesto más. Vayan con Apolo. Nos vemos el viernes. Recuerden la bitácora. En la bitácora les estoy diciendo qué lecturas vamos a hacer, qué secciones. Léanselas antes, ejecuten los notebooks antes. Y muy importante, píllense en mis ejercicios. No solamente los problemas que les está dejando Julián, sino los ejercicios. Y aprovechen que estamos empezando semestre. Chao, chao.